Hola, buenas noches con todos los seguidores de la página jurídica Adolfo Castro y Asociados. Hoy día jueves, como de costumbre, vamos a tratar el tema de derecho comparado. Durante toda esta semana hemos tenido una semana muy ajetreada y con la bendición de Dios hemos salido adelante en varias causas que patrocinamos. A partir de la próxima semana hemos ya coordinado invitar a varios futuros colegas que nos van a ayudar en la conducción de los programas, ya que a veces hay momentos y días en donde no podré estar con ustedes por mi libre ejercicio que lleva al frente la defensa de varios ciudadanos en varias causas penales, y como ahora tenemos la oficina en Guayaquil y también en Manta, nos hemos asociado con varios colegas para defender en varios campos del derecho. Muy bien, esta noche vamos a tener una plática con el maestro, el doctor Vladimir Paucar Torres, desde el departamento de Ancas del hermano país de Perú. Profesor Vladimir, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, a todos los hermanos de Ecuador y de manera especial mi estimado Adolfo Castro, con quien nos une una amistad muy estrecha y que hemos tenido la oportunidad de compartir muchos eventos a nivel internacional y gustoso de poder compartir esta noche y poder conversar algunos temas de interés comunitario, ¿no? Bien, profesor, esta noche nosotros queremos aprender y conocer cómo se lleva el proceso penal en Perú. Primeramente, destacando si existe la oralidad o todavía existe el sistema escrito. ¿Nos puede explicar un poco de esto? Sí, creo que el tema de la oralidad y los nuevos sistemas procesales penales es una realidad a nivel de toda Latinoamérica. En esa misma óptica, antes del año 2004, habíamos tenido algunos proyectos de reforma del Código Procesal Penal y nosotros todavía teníamos, antes del 2004, un código de procedimientos penales que nos regía, era un proceso mixto y que regía, ¿no? Y ese código de procedimientos hasta el día de hoy sigue rigiendo, pero en determinados departamentos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque desde el año 2004 se implementa un nuevo modelo procesal penal, acusatorio, garantista, oral, algunos dicen adversarial, pero bueno, y en la cual se empieza a implementar este nuevo modelo procesal penal de manera progresiva en varias regiones. Hasta el día de hoy no se ha culminado con la implementación del nuevo modelo procesal penal. Entonces, así que la capital de nuestro país, que es Lima, Lima Centro, que estaba programado implementarse el modelo este año, ha sido dejado de lado por el tema de la pandemia y otros factores más. A su implementación, Dios mediante, debe ser el próximo año. Pero de ahí, en casi todas las regiones del Perú, ya se ha implementado un nuevo modelo procesal. La característica principal, fundamental, es que están definidos los roles de los sujetos procesales, es decir, el Ministerio Público, el fiscal, es el que investiga en nuestro país y ya no investiga el juez. En el antiguo modelo todavía habían jueces de instrucciones que hacían la labor de investigación, es decir, tomaban declaraciones a testigos, a imputados. Eso ya no existe, lo hace exclusivamente el Ministerio Público, es el titular de la acción penal, de la carga de la prueba, y por el otro lado, el sujeto procesal legitimado es la defensa, es decir, el imputado y su abogado defensor tiene una actividad coadyuvante y lógicamente dentro de este proceso. Y el otro actor principal es el juez como tercero imparcial, no se mete en la investigación, pero es un juez que tiene varias características. En una etapa de investigación es un juez de garantías, en una etapa intermedia es el que controla la acusación y en una etapa de juicio es ya pues en el juicio, el plenario, quien va a determinar la responsabilidad penal o no. Y dentro de estos sistemas se ha establecido una ritualidad y una actividad procesal guiado por audiencias, es decir, audiencias que se hacen ante el juez y donde prima principalmente tres principios: el principio de inmediación, donde se tiene que hacer directamente con el juez; el principio de oralidad, donde ya no
al margen de que algunas cosas se presentan por escrito, pero se sustentan de manera oral, y esto pues permite la contradicción tanto en la fiscalía como en la defensa, para que luego el juez pueda emitir la decisión correspondiente, ¿no? Bien, explíquenos un poco, profesor, qué sucede cuando a un ciudadano en Perú lo detienen en delito flagrante. Acá en Ecuador tiene la fiscalía 24 horas para poner en conocimiento, y dentro de esas 24 horas se debe hacer una audiencia de flagrancia para primero establecer si es legal o no la detención, y luego, si el juez declara que es legal la detención, vendrá un procesamiento penal si así lo considera la fiscalía. En Perú, ¿qué sucede en estos eventos? Muy bien, a ver, el nuevo modelo procesal penal está estructurado con 3 etapas fundamentales. Una etapa es la investigación, la segunda es netamente a cargo del fiscal, la segunda es una etapa de control de acusación, donde se ve la acusación si tiene mérito o no a pasar a juicio, y una tercera etapa es el juicio. En la etapa de investigación está subdividido 2 subetapas, vamos a decirlo así. La etapa preliminar, que es una etapa muy breve, muy corta, la etapa de formalización de investigación preparatoria, es una etapa ya netamente procesal, donde se imputa cargos, y esto va a pasar pues a la segunda etapa si es que se sobresee o en todo caso se acude. Hay un tema particular. La etapa de investigación preliminar, es decir, la etapa de investigación preliminar, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, es una etapa muy rápida y tiene un plazo de 60 días. Lógicamente, ese plazo de 60 días es cuando no hay ni un detenido. El día de hoy alguien presenta una denuncia ante la fiscalía o ante la policía puede hacer, y la fiscalía pueden hacer diligencias preliminares con 2 objetivos. Uno, determinar el carácter delictuoso del hecho. Y número 2, identificar o individualizar a los participantes de ese hecho. Por eso es que esa etapa es muy rápida. Entonces hay una etapa de 60 días. Pero esa etapa preliminar se va a reducir cuando hay un detenido en flagrancia. Lógicamente ya no van a esperar los 60 días. No esas diligencias preliminares, urgentes, rápidas, cuando hay un detenido en flagrancia, lógicamente se reduce al plazo legal que establece y permite la detención por flagrancia. En nuestro país, y a nivel constitucional, la flagrancia y el plazo de detención era de 24 horas. El año pasado ha sufrido hace 2 años ha sufrido una modificación nuestra Constitución, y el día de hoy el plazo de detención por flagrancia es de 48 horas. Es decir, ya no tenemos solamente las 24, sino las 48 horas. Entonces, cuando hay una flagrancia, y lógicamente empiezan las diligencias preliminares y la policía tiene ese plazo de 24 horas juntamente con el Ministerio Público para poder iniciar todos los actos de investigaciones urgentes, inaplazables, para determinar la delictuosidad y la vinculación. Si en ese lapso el fiscal no llega a reunir esa verosimilitud del hecho, lo puede citar y puede seguir las investigaciones preliminares con mayor plazo. Pero si tiene todos los elementos, no de juicios, lo que el fiscal va a tener que hacer es que si él sabe de una flagrancia y el hecho delictivo es de gran magnitud, va a requerir una prisión preventiva, lo que va a tener que hacer primero es formalizar una investigación preparatoria, paralelamente a la formalización, pedir una prisión preventiva. La formalización es el encabezamiento del proceso penal, donde a ti te dicen por qué te están haciendo una investigación, pero ya formalizada, y por qué te van a requerir una prisión preventiva. Lo importante, y creo que eso sí nos falta a nosotros, a comparación de ustedes, es que nosotros no tenemos una audiencia especial de legalización de la flagrancia. O sea, no existe en nuestro país. Algunos autores, y a la cual yo me sumo, si bien es cierto, la norma procesal no lo permite, pero hay una especie de, desde el punto de vista doctrinario, de decir que sí podría ser factible hacer una audiencia de legalización de la flagrancia.
Entonces no tenemos en sí, desde el punto de vista normativo, una audiencia especial de legalización de la flagrancia. La podemos discutir, sí, ¿en qué momento? En el caso de que el fiscal requiera una prisión preventiva vencido las 48 horas o antes de ella, ante el juez, y el juez nos convoca a una audiencia de prisión, pero para ello, como vuelvo a repetir, tiene que haber formalizado la investigación preparatoria y ahí podríamos discutir de repente. Pero, ¿cómo podemos discutir antes de esa etapa, poder discutir la flagrancia o no? En nuestro modelo procesal existen las garantías constitucionales. Y dentro de las garantías constitucionales está el habeas corpus, y el habeas corpus de detenciones ilegales, arbitrarias. Entonces, es una forma de poder de repente discutir si hubo o no flagrancia, o la detención fue legal o no legal, desde el punto de vista constitucional, podríamos recurrir, ya dejándolo al juez penal, a, a un proceso de garantías constitucionales ante un juez de garantías constitucionales y discutir el tema de la legalidad de la flagrancia, ¿no? Pero como te digo, no tenemos una audiencia per se en el Código Procesal Penal de legalización de la flagrancia, que sería muy bueno porque creo que eso ayudaría para determinar a veces las ilegalidades de las detenciones que puedan haber, ¿no? Ese es más o menos el tema. Bueno, y cuando, como no hay una audiencia para legalizar la flagrancia, se constituye el hecho flagrante, ¿cuál es la siguiente etapa o inicia el proceso penal la fiscalía, le notifica? ¿Cómo se da el caso en Perú? Una vez determinado, vamos a decir, se detiene una persona en flagrancia, la fiscalía asume la investigación preliminar conjuntamente con la policía, el investigado tiene que designar un abogado de su elección o le ponen una defensa pública, y en base a eso se hacen todas las diligencias, declaraciones, testimoniales, inspecciones, todas las que crean conveniente el Ministerio Público, pero las que son urgentes, inaplazables. Hay que tener en cuenta que solamente tiene 48 horas para investigar. Las 48 horas, al vencimiento, o el fiscal tiene dos cosas, o deja en libertad para que continúe sus investigaciones, ya libre el detenido, porque puede ser que el hecho delictivo sea, pues, no de gran impacto, puede ser un hurto simple, ¿no? Puede ser unas lesiones, una conducción en estado de ebriedad, en fin, ¿no? Entonces, bajo el criterio de razonabilidad y proporcional, puede dejarlo libre, pero si el hecho es grave, imagínense un homicidio, tráfico de drogas, investigaron en las 48 horas, entonces el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Dice, bueno, no lo puedo dejar libre, ya tengo elementos de convicción suficientes sobre la materialidad del delito y sobre la vinculación. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Lo que va a tener que hacer es formalizar investigación preparatoria para pedir una prisión preventiva, poder sujetar a la persona en el proceso bajo la finalidad de un peligro procesal, ya sea de fuga o de obstrucción. Y eso nos lleva a que el juez, dentro de las 48 horas de que el fiscal ha pedido una prisión preventiva, convoque una audiencia de prisión. Y en la audiencia de prisión preventiva se va a tener que establecer básicamente tres requisitos que exige el Código Procesal, el artículo 268. ¿Cuál es el primer requisito? Existan graves y fundados elementos de convicción. Es decir, que el grado de conocimiento, el estándar probatorio, el estándar de conocimiento, una previsión tiene que ser grave y fundado. La Corte Suprema, a través de diversas casaciones y un acuerdo plenario 01-2009, habla que ese grave tiene que ser entendido como una sospecha fuerte, y semejante a un grado de conocimiento de una condena, semejante, que no llega, pero casi semejante, una sospecha fuerte. Entonces, si es que los elementos de convicción, o llamémoslos, las medios de prueba que ha copiado el fiscal, llevan a ese estándar de conocimiento de sospecha fuerte, cumplimos el primer requisito para la prisión preventiva. Un segundo requisito para la prisión preventiva en nuestro país es que el delito imputado tenga una pena mayor de 4 años. Es decir, el juez tiene que hacer una prognosis de pena. Los elementos de convicción que tiene, que ya son sospecha fuerte, tiene que hacer una elucubración mental, ¿no? Respecto a que ese hecho va a merecer, en caso de una condena, una pena mayor a los 4 años. Si es así,
cumplimos con el segundo supuesto para una prisión preventiva. Y el tercer elemento para que el juez pueda dictar una prisión preventiva es el peligro procesal, porque hay que tener en cuenta que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal y cumple ciertas finalidades cautelares. ¿Cuál es esa finalidad cautelar? Es el peligro procesal. Y el peligro procesal, para efectos de nosotros, tiene que ser dos cosas. Uno, el peligro de fuga, es decir, que la persona se va a fugar. Y dos, el peligro de obstrucción de la justicia, es decir, va a perjudicar la investigación. Y el peligro de fuga, el juez tiene que hacer un análisis de diferentes factores: el arraigo laboral, el arraigo familiar, el arraigo económico, el arraigo, como le decía, comercial, etcétera, etcétera. O sea, que la persona tenga una vinculación fáctica, familiar, laboral, el domiciliario, etc. Si eso acredita, entonces no va a haber un peligro de fuga, por lo tanto decae la prisión preventiva. Y el otro elemento, para concluir respecto a este tema, es el peligro procesal. Es decir, si la persona tiene posibilidades de obstruir la justicia, como amenazando a testigos, haciendo que cambie su versión, su conducta procesal, ¿entiende? Entonces, esos son los tres presupuestos legales. Ante ello, la casación 623-2013, Moquegua, ha agregado dos presupuestos más. Un tercer presupuesto es el tema de la proporcionalidad. Es decir, hay que ver si la medida cautelar es proporcional ser dictada, y proporcional tiene que ver con la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad en estricto sensu de esa medida. Y una quinta es el plazo. Cuando se habla del plazo es que la prisión preventiva tiene que tener un plazo razonable. En nuestro país, las prisiones preventivas, dependiendo del tipo de delito, es un proceso penal simple, complejo o por crimen organizado, la prisión preventiva puede venir de 8 meses, se puede de 9 meses, se puede prorrogar por 9 meses más, en las de complejo se pueden prorrogar por 18 meses más, y en las de crimen organizado podemos llegar hasta más de 18 meses. Entonces, esas son las plazos, y también el fiscal tiene que fundamentar por qué pide cada plazo dentro del tema de la estrategia que tenga, ¿no? Bueno, en Ecuador la prisión preventiva en delitos de menos de 5 años es hasta 6 meses y en delitos sancionados con penas superiores a 5 años hasta 1 año. Si se vencen esos plazos, opera la caducidad de la prisión y el ciudadano recupera la libertad, pero el proceso penal continúa. La etapa de instrucción fiscal en Ecuador, si es por delito flagrante, dura 30 días. Y si es por un procedimiento ordinario, puede durar hasta 90 días y con una vinculación hasta 120 días. En Perú, ¿cuánto dura una etapa de investigación e instrucción fiscal? A ver, como le decía, cuando hay un delito flagrante, la policía puede tener detenida a la persona 48 horas y en ese lapso tiene que hacer investigaciones preliminares. Si el fiscal requiere prisión preventiva y la concede, y como ya formalizó investigación, puede continuar su investigación, pero ya no se llama investigación preliminar, no investigación formalizada o de investigación preparatoria. Lo que sería acá instrucción fiscal. Claro, en nuestro país va a depender también de los plazos de investigación en razón a que si estamos en un proceso simple, complejo o por crimen organizado. Si estamos en un proceso simple, la investigación preparatoria, es decir, la investigación formalizada, tiene un plazo de 120 días. 120 días, ese es el plazo de investigación en procesos simples. Imagínate una lesión, un hurto simple, ¿no? Conducción en estado de ebriedad, omisión de la asistencia familiar. Pero esa investigación simple puede ser ampliada por 40 días más. Entonces, prácticamente los 120 días, que estaríamos hablando de 4 meses, más los 2 meses más, que son los 60 días, estamos hablando de 6 meses en un proceso de una investigación simple en la cual el fiscal puede ampliar. De luego tenemos investigaciones complejas. Las investigaciones complejas
y el Código Procesal Penal establece ciertos parámetros. Imagínate, varios imputados, varios delitos, varios agraviados, la actividad probatoria sea muy prolija, se tenga que hacer pericias, se tenga que hacer colaboración internacional, en fin. Cuando hay esto, declara Clarejo, el plazo de investigación de un proceso complejo es 8 meses. El fiscal tiene 8 meses para investigar, y si quiere pedir una ampliación de investigación en este proceso complejo, puede ser por 8 meses más, pero ahí sí va a tener que pedir autorización al juez, viendo y justificando los razones y los motivos de esa ampliación de 8 meses más. Y ahí el juez, si la concede, tendría un plazo de 8 meses más. Entonces ahí hablaríamos prácticamente de una investigación de 1 año y medio aproximadamente. En el caso de crimen organizado, de delitos que tienen que ver con crimen organizado, el plazo de investigación ordinario son de 18 meses. Si es que el fiscal en los 18 meses, y lógicamente por la naturaleza del delito es un poco más complejo, no recabó todo o le falta, puede pedir nuevamente al juez un plazo adicional de 18 meses más, ¿no? Y esos 18 meses, si se la concede, prácticamente estaríamos hablando de una investigación aproximadamente de 3 años. Si en esos lapsos, tanto de una investigación simple, compleja o bien organizada, el fiscal no concluye su investigación, la defensa tiene la potestad de requerirle al fiscal que concluya por vencimiento de plazo. En caso que no haga caso, la defensa recurre al juez de garantías, al juez de investigación preparatoria, para que le conmine a que pueda concluir el plazo por vencimiento del plazo legal. Y en ese sentido, el juez, ordenado la caducidad o el cumplimiento del plazo legal, dispone que culmine la investigación y que el fiscal se pronuncie con dos cosas: o archiva el caso o formula acusación. Formula cargo quiere decir que formula imputación, presenta dictamen acusatorio. ¿Cómo tienen entendido el término jurídico en Perú? Cuando se formula cargos, nosotros tenemos 2 etapas de formular cargos. Una primera etapa, o lo que ustedes llaman vinculación a proceso, nosotros lo hacemos a través de la formalización de investigación preparatoria. Esa disposición que dicta el juez, el fiscal, perdón, de formalización de investigación preparatoria, 1, identifica al autor; 2, califica el hecho delictivo; y 3, determina el hecho en sus circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores. Y lógicamente, cuál es el acervo probatorio o los elementos de convicción que sustentan esa formalización. Pero esa formalización per se no te lleva a una acusación, simplemente te posibilita seguir investigando al fiscal, porque culminada ese plazo, pues el fiscal puede sobreseer, puede acusar. Cuando acusa, lógicamente, también está imputando un cargo, pero ya está haciendo una imputación en términos acabados, porque ya no va a poder ampliar. Y eso pasa a una acusación. Y en esa acusación, lógicamente, también identifica el hecho, la calificación jurídica, a la persona responsable, y cuáles son los elementos de comisión y cuáles son las pruebas que pasa a juicio van a sustentar esa acusación. Usted, como defensor, durante esa etapa de investigación, puede solicitar la evacuación de diligencias, puede hacer diligencias por su cuenta y luego llevarlas a una audiencia ante el juez. ¿Cómo ocurre en Perú? Acá todo tiene que ser por medio de la fiscalía solicitado. También puedo recabar información, pero para que conste en el proceso lo debo incorporar al expediente fiscal. Sí. Como tú sabes, en el tema, por ejemplo, de Colombia, los abogados pueden hacer actos de investigación. En México también. Nosotros, por ejemplo, no tenemos. Estamos tan igual como en Ecuador. Existe un monopolio de la investigación a cargo del Ministerio Público o de la Fiscalía. Es decir, todo tiene que pasar por la Fiscalía. La Fiscalía, cuando formaliza investigación, tiene que actuar bajo un criterio de objetividad. Es decir, tiene que recabar pruebas tanto de cargo como de descargo.
por el principio de legalidad, que le invoca al Ministerio Público por actos de investigación de cargo y de descargo. Y nosotros también igual, como abogados, tenemos esa proactividad de poder requerir actos de investigación y ofrecer medios de prueba o elementos de convicción. Pero todo eso se va a canalizar a través del Ministerio Público. Por ejemplo, yo tengo un testigo, le voy a pedir al Ministerio Público que convoque a ese testigo y pueda tomarse la declaración de ese testigo. Y eso va a estar en función de la utilidad, de la pertinencia y de la conducencia del testigo. Yo tengo documentos que son válidos para la investigación, las presento al fiscal para que las pueda evaluar. Pero puede pasar, y a veces pasa porque el Ministerio Público adopta una actitud de resistencia a la defensa y nos hace ver como un tema más adversarial o personalizado, cuando en realidad debe actuar con objetividad, es decir, pruebas de cargo y de descargo las debe actuar. A veces el fiscal es renuente a lo que la defensa le pide a que pueda hacer un acto de investigación. En ese supuesto, lo que nuestro Código Procesal Penal ha establecido es que si la defensa requiere un acto de investigación y el Ministerio Público no la considera, no la acepta por utilidad, por pertinencia, conducencia, o bueno, porque de repente no quiere y se le puede caer su caso. Entonces, ante esas circunstancias, nosotros podemos recurrir al juez de investigación preparatoria y solicitar que el juez de investigación ordene al fiscal que se recabe esa testimonial, que se acepte esa documental. Y para ello el juez va a convocar a una audiencia, nosotros vamos a exponer por qué se nos está recortando nuestro derecho de defensa, cuál es la utilidad, la pertinencia, la conducencia del medio de prueba, y el juez, evaluado ello, puede ordenar al fiscal que se recabe o que se actúe esa diligencia como elemento de descargo, ¿no? Nos llega una pregunta por el mensaje de WhatsApp y nos dice que en el proceso ecuatoriano, cuando un fiscal se abstiene de acusar, lo presenta por escrito. En Perú, cuando se abstiene de acusar, ¿va y lo dice oralmente o también lo presenta por escrito? A ver, nosotros tenemos la etapa intermedia que le estaba comentando, que es la segunda fase después de la investigación. Concluida la investigación preparatoria, el fiscal tiene dos caminos. Uno, o sobresee o acusa. Y acá en esta segunda etapa es una etapa mixta. ¿Mixta por qué? Porque tanto funciona el sistema escrito todavía y también el sistema oralizado. Es decir, así sea un sobreseimiento o así sea una acusación, el fiscal lo formaliza mediante un escrito. Se llama requerimiento de acusación o requerimiento de sobreseimiento. Incluso puede ser mixto. Sobreseo por algún extremo y acuso por otro extremo. Pero siempre va a tener que ser escrito. Y nuestro Código Procesal establece algunas pautas de cuál debe ser el contenido, ya sea del escrito de sobreseimiento o del escrito de acusación. Una vez hecho cualquiera de estos dos mecanismos, el juez corre traslado de ese escrito a los demás sujetos procesales. Si es de acusación, corre traslado a la defensa. La defensa tiene 10 días para contestar esa acusación, también por escrito, donde puede establecer mecanismos de defensa, excepciones, puede también ofrecer medios de prueba, ¿no? Y si es un sobreseimiento, le corre el traslado también a la parte agraviada o al actor civil y puede oponerse al sobreseimiento. Una vez cumplido esa etapa de los 10 días con la contestación escrita o no de la defensa del imputado o también de los agraviados, el juez convoca a una audiencia. Si es un sobreseimiento, audiencia de sobreseimiento. Si es una acusación, audiencia de control de acusación. Y en esta audiencia sí se materializa de manera oralizada. El fiscal sustenta su requerimiento de sobreseimiento o de acusación de manera oral, fundamenta por qué, establece los elementos de convicción y luego se le corre traslado a la otra parte. En este caso hay una acusación, el abogado rebatirá esa acusación, establecerá los mecanismos de defensa, excepciones, en fin, por qué no debe pasar esta acusación y ofrecer los medios de prueba, que es oralizado todo.
Y una vez culminado esta audiencia oralizada, el juez, bajo el principio de inmediación, tiene que emitir una disposición, una resolución. En el caso del sobreseimiento, si acoge el juez el sobreseimiento, se archiva y ahí quedó. La parte agraviada puede apelar, sí, pero ahí queda. Pero el fiscal, el juez, puede no acoger el sobreseimiento del fiscal, decirle, oye, no, yo no estoy de acuerdo con tu sobreseimiento. Ahí le queda dos caminos. El juez le devuelve el sobreseimiento al fiscal y le dice, doy un plazo adicional y completa estas investigaciones que me parece que faltan. Y luego vuelves, si quieres, con un sobreseimiento o con una acusación. O lo otro, el juez lo eleva ese sobreseimiento al fiscal superior, el inmediato superior, para que le diga, oye, yo no estoy de acuerdo con el sobreseimiento y tú como fiscal superior, a ver, analiza si te parece adecuado o no. Y el fiscal superior le queda dos caminos. Confirma lo que dice su fiscal inferior y terminó el problema. O también puede decir, sí, tiene razón el juez. Me parece que acá hay una acusación o falta más cosas. Entonces, le da la razón al juez y dispone que otro fiscal asuma la investigación, complemente algunos actos de investigación y luego determine si acusa o no. Esa es la dinámica en el tema del sobreseimiento. Pero en el caso de la acusación, al juez solamente le queda también dos caminos. Uno, o rechaza la acusación porque el hecho es atípico, ha prescrito el delito, no hay elementos de convicción para una causa probable, porque hay que entender que cuando se pasa a juicio, no se pasa a juicio porque acaso va a haber una condena, sino porque en realidad hay una causa fundada de una probabilidad alta, mayor, de que va a haber una condena. Y lógicamente puede rechazar por ese tema. O en todo caso, acepta la acusación y dispone que pase a juicio y también en esa audiencia se decide qué pruebas útiles y pertinentes van a actuarse en el juicio. Es decir, el fiscal puede haber presentado 10 medios de prueba y el juez puede haber aceptado solamente 5 pruebas que pasen a juicio y son esas las que se van a actuar. La defensa puede haber planteado 10 medios de prueba para el juicio y el juez, evaluando utilidad, pertinencia, legalidad de las pruebas, puede disponer que solamente de esas 10 pasen 4, 5, 7 a juicio. Y son esas las únicas que van a ser actuadas en el plenario o en el juicio oral. Y en la defensa también puede pedir la exclusión de prueba por violación de derechos fundamentales o porque se ha practicado fuera de la etapa investigativa o no. Sí, en ese caso, sí, también. A ver, el tema de la exclusión de pruebas por ilegalidad o porque lógicamente vulneran derechos fundamentales o el contenido fundamental de un derecho constitucional, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pruebas podemos hablar de pruebas irregulares y pruebas ilegítimas o ilegales. Irregularidades porque de repente vulneraron alguna norma de carácter procesal y legítimas lógicamente porque vulneran derechos constitucionales, el núcleo duro de un derecho constitucional, ¿no? Por ejemplo, una declaración con tortura, eso es una prueba ilegal, porque vulnera el contenido mismo de un derecho constitucional que es la persona, el ser humano, su libertad, ¿no? De declarar libremente. Entonces, esas pruebas pueden ser excluidas. Y hay dos formas de excluirlas. Una primera forma de excluir es en la etapa de investigación preparatoria que hablábamos, y en esta puede pedir yo la exclusión a través de una medida que se llama tutela de derechos. Y a través de la tutela de derechos yo puedo pedir la exclusión de ese medio probatorio por vulnerar un derecho fundamental. El juez convoca una audiencia y en esa audiencia se debate y si ampara la exclusión, se excluye. La otra forma es cuando yo contesto la acusación, porque decíamos que hay una audiencia de medios de prueba y en esa audiencia se puede discutir utilidad, pertinencia, conducencia y también legalidad del medio de prueba. Es decir, lo que yo no lo pedí en la etapa de investigación preparatoria, lo puedo pedir al momento de contestar mi acusación y en la audiencia de control de acusación podemos discutir legalidad. Y efectivamente esa prueba ha vulnerado derechos fundamentales, el juez en la audiencia de control puede también excluirla por un tema de ilegalidad, porque hay que entender en cuenta la ilegalidad, así no haya sido declarado antes,
en el transcurso puede ser declarada porque la ilegalidad tiene un contenido de un vicio absoluto, no puede ser convalidado y en algún momento tiene que ser declarado. E incluso, pongamos que no fuera ni advertido por la defensa en el control de acusación, incluso en la sentencia el juez de oficio puede declarar ilegales algunas pruebas, o en apelación, o en casación, así no haya sido advertido. ¿Por qué? Porque hay una nulidad absoluta y cuando hay nulidades absolutas no cabe ninguna convalidación y el juez de oficio las puede declarar, es que las advierte, ¿no? En el momento de que el juez decide llamar a juicio, ¿el procesado puede interponer un recurso de apelación o no puede interponer? Acá en el Ecuador no se puede interponer y la causa pasa a juicio. Uh-huh. A ver, si el fiscal hace una acusación y esa acusación para el juez no tiene mérito para pasar a juicio y lo sobresee, lo archiva con una resolución, eso es materia de una impugnación. En este caso, el fiscal, al no estar conforme por el sobreseimiento, a pesar que ha acusado, puede hacer una impugnación de esa resolución para que la sala superior la pueda evaluar. Si esa acusación es amparada por el juez, es decir, el juez acepta la acusación y emite el auto de enjuiciamiento para que pase esa causa a juicio, esa resolución de amparar la acusación, de emitir el auto de enjuiciamiento, es inimpugnable, porque lógicamente no declara ni constituye ningún derecho, ni extingue ningún derecho. Simplemente está diciendo pase a juicio y en el juicio que se resuelva el fondo del asunto. Por eso esa medida, tan igual como la que me planteaba mi estimado Adolfo, lógicamente esa resolución es también inimpugnable. Solamente para precisar dos cosas. La etapa intermedia que te hablaba de control de acusación o de juicio o de sobreseimiento, lo ve el juez de garantías o el juez de investigación preparatoria. Y su actuación culmina con la decisión de sobreseimiento o de que pase a juicio. Ahí termina su actividad. ¿Por qué? Porque ya el juez de juicio es otro juez. No puede ser el mismo juez de la etapa de garantías o de investigación preparatoria. Es otro juez. Ese otro A juez... eso quería llegar de manera rápida por el tiempo, maestro. Cuando ya pasa a juicio, ¿lo conoce un tribunal o lo conoce solo un juez personal? Ya. Ahí viene otro tema. Cuando pasa a juicio, nuestro modelo procesal penal establece jueces penales de juzgamiento. Y los jueces penales de juzgamiento pueden ser unipersonales o pueden ser colegiados. El unipersonal quiere decir que es un solo juez. Va a juzgar y va a condenar. Y un juez colegiado implica que va a ser un tribunal conformado por 3 jueces. ¿Y cuál es la nota característica para diferenciar esto? Va a depender del delito imputado. Si el delito imputado tiene una pena mayor a 6 años, una pena mínima, de 6 años para arriba, que va a ir el juzgamiento a un tribunal colegiado. Si el delito, materia de imputación, tiene penas menos de 6 años, penas mínimas, no estamos hablando del máximo, mínimas, menos de 6 años, eso va a ir a un juez unipersonal. Y en esta etapa del plenario, si se materializa de manera real los principios y todo lo que implica el juicio oral con los procedimientos y las técnicas, ¿no? Y en el juicio, cuando ya se va el fiscal y el procesado, explíquenos cómo es la temática en Perú. ¿Hay un alegato de apertura o cómo se desarrolla el juicio? Nuestro modelo procesal establece ciertas pautas del juicio, incluso establece normas de preparación del juicio, pero vamos a hablar específicamente del juicio. Una vez que ya se convoca a juicio oral, entonces el juez convocando día y hora, el día y hora establecido, entonces, ¿qué sucede? Empieza el fiscal primero los alegatos de apertura. Una vez hechos los alegatos de apertura, donde dice por qué, el tipo penal y cuál es la pena, le corren traslado a la defensa y la defensa hace sus alegatos también de apertura.
Una vez concluido esa etapa, el juez, ¿no? Le hace conocer sus derechos al imputado. Derecho a poder hacer una conclusión de juicio, derecho a borrar silencio y todos los derechos que implica. Una vez concluido la lectura de hechos, el juez le pregunta al imputado si acepta los cargos. Si acepta los cargos, ¿no? Concluye el proceso y eso se llama en nuestro modelo procesal conclusión anticipada de juicio por aceptación de cargo. Y eso lleva a que a la pena establecida se le puede reducir un séptimo de la pena. Ese es un beneficio. Lógicamente, suspende la audiencia y podemos negociar, en el buen término de la palabra, con el Ministerio Público para establecer una pena. Si el juez aprueba esa conclusión de juicio, termina el proceso. ¿Sí? Ahí termina. Pero, ¿qué pasa si el imputado, previa consulta de su abogado, no acepta cargo? Entonces, pasamos a continuar con el juicio y ahí se ve como una consecuencia de esto, es la oportunidad de ofrecer nuevas pruebas. Es decir, si la defensa puede ofrecer nuevas pruebas que no las ofreció antes por desconocimiento de su existencia, o es porque se generaron con posterioridad a la acusación. Utilidad, pertinencia y conductencia. O también puede reiterar las pruebas que el juez le denegó en la etapa de acusación. Decíamos, el fiscal puede haber ofrecido 10 pruebas y solamente le aceptó el juez 5 pruebas. Entonces, el fiscal tiene la oportunidad, así como la defensa, en el momento de iniciar el juicio, de reiterar nuevamente esas 5 pruebas que no le aceptó el anterior juez, sean evaluadas y puedan ser aceptadas por el juez de juzgamiento. Y una vez culminado esa etapa, empieza ya el plenario, la actividad probatoria. Y de acuerdo a nuestro modelo procesal penal, empieza con los medios de prueba del fiscal, luego los medios de prueba de la defensa. Pero también dice que el juez puede establecer un orden y poniéndose de acuerdo entre los sujetos procesales. Y el primer acto que da inicio es la declaración del imputado. Pero esa es una norma que a mí no me parece correcta, porque el imputado puede declarar al final, bueno, pero siempre han puesto que primero declara el imputado. Pero ahí hay un derecho que el imputado, si quiere, se puede abstener a declarar o puede declarar cuando, hasta antes que acabe la actividad probatoria. Puede ser el último también, ¿no? Bueno, ese es el primero. Luego vienen los testigos del Ministerio Público, luego vienen los peritos del Ministerio Público, luego vienen los testigos de la defensa, peritos de la defensa, testigos de la defensa, y una vez también terminado la actuación de los órganos de prueba, porque los que declaran son los testigos, los peritos, no el documento. Y nosotros tenemos una etapa que yo la critico mucho, y te lo digo con toda honestidad, es la etapa de medios de prueba de carácter documental, es decir, oralización de documentos. Y el fiscal, si ha ofrecido, póngase un informe legal, entonces lee el informe legal. Si ha ofrecido, por ejemplo, póngase una boleta de pago, lo lee y expone cuál es su utilidad, su pertinencia, su conducencia, y el abogado también cuestiona ese tema. Una vez culminado esa actividad o esa etapa de la oralización de medios de prueba de carácter documental, pasamos indudablemente a otra etapa. La otra etapa es que los alegatos de clausura. Mientras que el alegato de apertura era una promesa, los alegatos de clausura ya tienen que hacer la afirmación de lo que se ha aprobado. Primero empieza el fiscal, luego empieza la defensa y de repente el actor civil, si es que hubiera. Y luego, culminado ello, se le da derecho a la última, la palabra al imputado y posteriormente a ello se emite la decisión final a cargo del juez de juzgamiento. Gracias, profesora. Ha sido claro en este conversatorio y que tenemos ciertas similitudes y también bastantes diferencias en cuanto, por ejemplo, a una prisión preventiva que desde todo punto de vista de nosotros vemos es excesiva y larga. Acá máximo puede durar 1 año, no puede existir un ciudadano más de 1 año sin sentencia. Vemos también que el juez puede devolver y mandar otra vez a investigar, cosa que no puede hacer acá un juez.
el juez puede mandar sí en consulta, pero si hay una extensión de la fiscalía y es ratificada, ahí muere el tema, ¿no? Ahí termina el proceso. En la parte final, queremos agradecerle y también comprometerlo, porque sabemos de sus amplios conocimientos, para que nos acompañe uno de los sábados y nos dé una de sus clases magistrales en torno a la imputación objetiva de la cual usted tanto habla en los seminarios internacionales. Muy bien, muchas gracias, más bien, Adolfo. Gracias a tu bufete de abogados. Sé que están en todos los eventos académicos, también están en la actualidad jurídica y también defendiendo las causas justas. Y a través tuyo, saludar a todos los señores abogados y abogadas de Ecuador y lógicamente esperando que esta pandemia pase para poder reunirnos ya de manera presencial en otros foros internacionales. Muchas gracias. Un abrazo, profesor, y gracias por estar con nosotros. Igual, Este ha sido un programa más de Derecho Comparado. Queremos agradecer a todos los que nos han seguido. El día sábado a las 5 de la tarde tendremos un nuevo conversatorio, una charla jurídica que nos va a acompañar el notario de la ciudad de Vinces, el abogado Roberto Lara Narváez, con el tema de posesión efectiva, los bienes dejados por el difunto. Es un tema que nos han solicitado mucho a nuestra página de Facebook y a nuestras redes sociales, debido a que en tiempo de pandemia ha ocurrido mucho, que ha existido personas que han perdido su vida y dejan sus bienes y ahora no saben cómo repartírselos. El día sábado 5 de la tarde queda hecha la invitación y a partir del día lunes daremos bienvenida a nuestros nuevos compañeros que nos ayudarán en la conducción de los programas. Hasta tanto, bendiciones para todos y un abrazo fuerte a la distancia.